Abro el espacio. Bienvenidos a todos al café virtual de hoy. Hace unas semanitas que no hemos estado juntos y hemos tenido hoy día el grato placer de tener a personas que no hemos visto en un tiempito, gracias a nuestro invitado de honor. Y estamos felices de darles a todos una cálida bienvenida a este espacio que es para todos los líderes educativos, donde podemos reflexionar, o sea, pensar, limitarnos a nuestra realidad, pensar en lo que viene y todo anclado en una presentación seguido por una conversación que va a liderar el señor Cámere. Voy a pasárselo a Nela para poder presentar a nuestro invitado. Así es, yo estoy muy agradecida, señor Cámara, de que haya aceptado nuestra invitación y muy contenta de poder presentarlo. El señor Cámere, el doctor Edicio Cámere, es psicólogo y educador con estudios de maestría en filosofía, con mención en antropología filosófica en la Universidad de Piura, tiene un diploma de alta dirección, es creador y director del modelo escolar CENIT y de LÍDER, la Escuela de Líderes. Es director gerente del Colegio Santa Margarita, presidente de la Asociación Civil de Promoción de Información Humana ProForum y de ProUNTEC, que es la asociación promotora de los colegios UNTEC y Miravalles. Es además gestor, investigador, autor, director de la revista Antesala, conduce el blog Entre Educadores, colabora con la revista de Signo Educativo y, como si fuera poco, es además miembro del Consejo Nacional de Educación para el periodo 2020-2026. Entonces, no me queda más que darle la bienvenida, señor Cámere. Quedamos con usted para escucharlo. Tenemos la sala llena, así que esa va a ser una sesión espectacular. Gracias. Muchas gracias por la presentación, bastante generosa. Y también agradezco a todos los presentes para conversar sobre lo que está muy ahora de moda, ¿no? Que es el regreso de los chicos. Yo quisiera comenzar, porque tengo 20 minutos, me han dicho, más que todo con unas ideas, ¿no? Hace unos días atrás, en el diario Expreso, publiqué un artículo que se llamó El regreso al colegio, ¿no? Entonces voy a primero comentar el título y luego una parte nomás, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de regreso al colegio y no a clases, por una razón muy sencilla. Aunque parezca que es una suerte de exquisitez, hay una diferencia radical, ¿no? Que eso también nos va a permitir a nosotros prepararnos según que decidamos una u otra, ¿no? Y al final del artículo yo pongo una cosa que me parece que va en la línea de lo que comenzó, que es el propósito de la vuelta al colegio no es retornar a la plenitud del horario académico, sino centrarse en lo que congeló la pandemia. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué ha congelado la pandemia en los alumnos y también en los profesores? Pero ahora vamos a hablar sobre los alumnos. ¿Qué ha congelado? Si nosotros nos damos cuenta, el año de estos 2 años, el esfuerzo escolar ha estado centrado en lo que se pudo llamar en su momento la instrucción. Claro, evidentemente con tecnologías de moda, pero era la instrucción, que tampoco está mal, porque el core de un colegio es la instrucción, es satisfacer unas necesidades universales, que es que el chico se enganche con la cultura y las humanidades, ¿no? Producidas a lo largo de la historia. Ese es el core de un colegio. Pero bueno, estos 2 años, a esto se dedicó el alumno. Porque por más que los profesores han intentado, y lo han hecho muy bien, no se han logrado plenamente las relaciones de otra índole que no sea la instrucción, porque la pantalla pone pues unos límites. Entonces, ¿qué cosa ha congelado? Claro, entonces inmediatamente uno comienza a darse cuenta de lo que se ha hablado hace poco, que ahora toma más fuerza, que es este tema que la instrucción quedaba muy corta.
y se dio un paso adicional que fue la educación integral. Y hoy día se está hablando de la educación centrada en las personas. O sea, ha habido como cambios que la misma pandemia está haciendo visible, ¿no? No tenemos, cuando damos clase, una inteligencia que se mueve sola, sino una inteligencia anclada en una cabeza, y esa cabeza está conectada con un cuerpo, y ese cuerpo expresa, manifiesta lo más propio del ser humano, ¿no? O sea, la inteligencia y los conceptos salen a través de la voz. Mi rostro emite sentimientos, etc., ¿no? Entonces, claro, y entonces habría que pensar qué con lo que han congelado. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿qué cosa congelado? Bueno, todo lo que tenga que ver con la relación. Las relaciones se han congelado. Las relaciones interpersonales, la capacidad de moverse, las habilidades ejecutivas, las habilidades expresivas, todo el tema de la socialización y la convivencia, que la convivencia tiene cosas muy interesantes. Lo que pasa es que el foco de la convivencia hasta unos años era, básicamente, ustedes recordarán, básicamente era iluminarlo desde el punto de vista del maltrato que hacía un chico con otro chico. O sea, hemos reducido la convivencia solamente al tema del bullying. Y yo puedo decirlo con toda tranquilidad, porque hice una investigación en 2.700 alumnos de colegios privados y públicos, y evidentemente había cosas, pero no había una tal pandemia como se hablaba. Entonces, claro, hemos reducido un hecho fundamental, la convivencia entre pares, también es una forma de aprender. El chico aprende de sus compañeros, y mientras que uno va conviviendo con otras personas, cada una va mostrando sus capacidades distintas, y que nos permiten, por ejemplo, a quien es más listo y más sintético, probablemente traducirme mejor la clase, ¿no? En fin. Luego el tema de la pertenencia, ¿no? El saberse parte de un grupo y ciertamente tener una relación donde yo también tenga que poner en evidencia aquellas cosas que me impactan, que me gustan y que quisiera también ponerlas en consideración a los demás, ¿no? Entonces, todo el tema socioemocional que llaman ahora es lo que se ha congelado. Entonces, dicho esto, avanzamos para decir, bueno, ¿qué cosa hay que hacer ahora? Pero luego, antes de entrar al tema, aparece una cosa que me parece extraordinaria, ¿no? Que además no estoy de acuerdo, pero lo voy a aprovechar, como siempre que hay que hacer, hay que aprovechar. El gobierno actual ha declarado en emergencia la educación. Y hoy día, evidentemente, hay 6 puntos donde se declara emergencia, pero los puntos que el ministro ha declarado emergencia son puntos estructurales. Vienen de larga data, ¿no? La única posibilidad, la única emergencia real es el tema de la vacunación. Pero que haya 50.000 colegios públicos y que, por decirle, 48.000 estén en mal estado, no es una emergencia, porque es un tema de toda la vida, o sea, es un descuido, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, la emergencia, que esconde, porque es una palabra que tiene la virtud de esconder cosas, nos está dando la posibilidad a nosotros de comenzar a innovar la escuela, a comenzar a hacer cosas bajo el parámetro de la emergencia. Porque evidentemente estamos todos en un proceso de reencontrarnos. Entonces, claro, todo tiene que ser, como ha habido 2 años de para, podemos ser emergentes. Por ejemplo, se habla ahora de priorizar el currículum. Este es el momento para evidentemente hacerlo. Y hacerlo con toda la paz del mundo, porque estamos en emergencia. Bueno, dicho esto, ¿cuál sería el propósito, ¿no? O sea, ya he hablado de mi propósito, ahora, ¿cuál sería un poco, hablando ya de los profesores y de los colegios, cuál sería un poco la meta, ¿no? La meta es, lo he pensado mucho, ¿no? La meta es, no vamos a encontrar un colegio distinto. O sea, en el sentido, no es que el colegio vaya a cambiar,
no hay una normalidad, ¿no? Lo que va a ocurrir es que si evidentemente queremos aprovechar el momento de regreso al colegio, nosotros tenemos que comenzar a mirar hacia atrás. Los profesores y los directores y los colegios. ¿Qué cosa significa mirar atrás? Dos cosas. Yo tengo que evaluar lo del año 19 hacia atrás y lo que he aprendido el 20 y el 21. ¿Qué cosa he aprendido? ¿Qué cosa puedo yo darle boleto de retorno? O sea, ¿qué cosa puedo traer al presente? ¿Y qué cosas tengo que encajonar en el escritorio? Porque en verdad antes tampoco tenía mucho efecto, ¿no? Eso es interesante porque fíjense ustedes, una de las cosas muy puntuales puede ser ahora a menú. Por ejemplo, una de las cosas que ha ocurrido, como bien saben ustedes, es que el hecho que los padres hayan estado intensamente presentes en sus casas ha tenido dos consecuencias, ¿no? O va a tener dos consecuencias. La primera es aquellos padres de familia que están hartos pues, de estar con sus hijos, convivir con sus hijos, porque cada uno por naturaleza le interesa un espacio propio. Entonces, quieren que el colegio se convierta exclusivamente, no lo dicen porque se escucha feo, pero lo dicen exclusivamente una guardería. Entonces, a partir de ahora quiero que los colegios me van a tener a los chicos de las 8 hasta las 6 de la tarde, ¿no? Bueno, es un deseo y uno tiene que preguntarse, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Y si están dispuestos a pagar eso, ¿no? Sí, es un tema muy puntual, pero el otro gran grupo es estos padres de familia que han descubierto las bondades de la educación, porque han estado cercanos, participando con sus hijos en las clases. La educación se ha reevaluado ante muchos ojos de los papás. Y entonces, ellos querrán saber, cuando las cosas vuelvan al colegio, querrán saber cómo están mis hijos. Y entonces esto va a generar en los colegios un saber específico, es el trato a los padres, que probablemente antes no se tenía. Estaba apareciendo. Entonces, claro, este es un reto bonito, pero que me pone a mí en situación de aprender, ¿no? Entonces, claro, estos saberes específicos son los que hay que detectar en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad primaria? Es que tenemos que procurar estar de un modo nuevo, presente, cuando volvamos al colegio. O sea, yo tengo que cambiar mi modo de estar. Entonces tengo que revisar, porque hemos estado 2 años fuera del colegio. Y los colegios han funcionado en miles de casas. Y para responder al reto del trabajo en casa y de estar aislado, hemos tenido que echar mano de muchas condiciones y cualidades y consecuentemente hemos adquirido usos y costumbres para poder habituarnos a este nuevo entorno. Hecho que dentro de poco vamos a tener que revisarlo. Entonces, se requiere un nuevo modo de estar presente. Si yo era un profesor que tenía tal o tal manera de hacer las cosas, ahora tengo que revisarla, porque en verdad no es que vaya a cambiar la esencia de la escuela. Habrá un profesor, habrá un alumno, el alumno tendrá como tendencia cosas muy normales. El adolescente tiene unas características, también los niños, etc. Eso va a seguir. Y entre ellos va a haber una relación. Entonces, ¿qué cosa va a cambiar? El modo de estar presente. Los alumnos, los jóvenes, por decir universitarios, perdón, escolares, han estado mucho tiempo atendiendo clases con la pantalla prendida o abierta o con la foto. Pero no tenemos idea de que si efectivamente han estado sentados o no. Capaz han estado echados en su cama. Entonces, claro, el tema del porte estudiantil se ha perdido. O sea, no es solamente un tema de clases. Es un tema, o sea, digamos, de contenido. Es que también uno comienza a perder, así como el deportista, ¿no? Puede tener un buen equipo de unas buenas zapatillas, pero si no lo corre, ¿para qué sirven las zapatillas? Entonces, claro, eso es interesante mirarlo, ¿no? O sea, ¿cómo van a venir los alumnos? O sea, lo que se ve aquí
es cómo será el reencuentro entre el profesor y el alumno, ¿no? Bueno, entonces acá yo me refiero al nuevo modo de estar presente, que es lo que va a hacer la diferencia. Tengo que aprovechar esta oportunidad para revisarme y revisar. En la pandemia ha demostrado la importancia de atender a la persona en su conjunto. Está valorando más lo que es la escuela. La escuela como una cosa corporativa. Ha revalorado mucho el trabajo y la autonomía del profesor. Si no fuera por la pandemia, la autonomía de los profesores llegaría tarde, mal y nunca. Y ha llegado. ¿No? Entonces, estas son cosas bien valiosas que tienen que hacer a la escuela de un modo distinto. Pero bueno, sigamos. Entonces, antes de seguir, yo creo que hay, pensando en el tema de la escuela, para luego llegar un poco al tema más puntual, yo creo que hay, a mí me gusta, y creo que Marusia me ha escuchado una vez, me gusta pensar en la escuela o sea, antes de entrar en el tema, hay una cosa que es fundamental, ¿ya? Perdona que me esté olvidando, pero estamos pensando que vamos a volver a la escuela el año próximo, o probablemente ahora, eso dependerá. A todos nosotros nos ha afectado de una manera u otra las circunstancias de la enfermedad. Ha habido gente mucho más aprensiva que otras, más miedosas, más avesadas, en fin, ha habido de todo. Ha habido afectos, reacciones que han ido cambiando. En cierta manera, el director y el profesor, porque maneja personas, tiene la obligación de dar certezas en momentos inciertos. Entonces, un tema de la escuela educativo es dar certezas en tiempos inciertos. Hay que pensar las cosas para decirlas claramente. Y el tema educativo tiene cosas muy puntuales, que tampoco hay que hacer tantas laracas, sino cosas muy puntuales. Más aún, la certeza que los directivos y los profesores tienen que dar a sus padres y a los alumnos se hace más evidente por la incertidumbre global que existe en el país, que se suma al tema educativo. Y en concreto, ustedes bien saben que hay muchas voces que quieren opinar al respecto. Y no hay una sola voz, que es la del ministerio, que habla. Hay muchas voces. Y si uno navega en Internet encontrará más todavía. Entonces, la gente quiere certezas. Pero la certeza para su hijo. Para la familia concreta. Eso también hay que considerarlo. Por eso, por lo tanto, hay que cifrar el tiempo que nos queda y la cabeza para comenzar a dar certezas. ¿Qué le dice un niño? ¿Qué le dice una mamá? ¿Qué le dice, oiga, profesora, a mi hijo le está costando, pues, tiene 1 año y le cuesta saltar? No, que tiene que ir a tal sitio. No, hay que comenzar a pensar qué respuesta le das. Porque claro, el niño a esa edad tiene que saltar como loquito, pero si está sentado mucho tiempo, entonces claro, tengo que darle respuestas reales. No puedo mandarlo pues al ludópata o al ludópata, sí que el tema o al especialista, sino tengo que ver de qué manera respondo. Bueno, dicho esto, entonces, ¿cómo me gusta ver la escuela? Que es una de las cosas que hay que repensarlo, ¿no? Yo sí creo que es interesante. La primera cosa que hay que decir es que la escuela es una historia que puede durar 13 años, si quieren ustedes, o dura mucho más, ¿no? Depende de las promociones. Una historia en la que se entrecruzan biografías en crecimiento. Y es bueno saberlo, porque una de las cosas que se ha congelado ha sido que parte del crecimiento de los chicos es con otros. Entonces, y acá el tema de la convivencia tiene mucho que ver. Cuando uno se fija y piensa, claro, no es que la educación se concrete en el aula, también en los pasillos, también en los recreos, también en las amistades, también en el aula, en las interacciones,
Entonces, es cierto que es una suerte de biografías que van creciendo. Y el niño, desde que ingresa al colegio hasta que termina, ha crecido. Ha crecido en edad, ha crecido en tamaño, ha crecido en resistencia y también ha comenzado a descubrirse las capacidades que tiene. En la adolescencia uno descubre que es el origen del pensamiento, del sentimiento, y entonces, claro, esa crisis de originalidad busca hacerse vida en el tramo de la escuela. Entonces, claro, en la escuela el niño no pasa como si fuera un nómade. El chico, precisamente como va creciendo y va descubriendo que tiene más capacidades, habita la escuela, contribuye con la historia de la escuela. Y esto no es romanticismo, es real. Lo que pasa es que no se ha visto y hay que mirarlo porque es la única manera de aprovechar las mismas relaciones y cómo las singularidades van complementándose y qué hace que esas diferencias, en vez de colisionar, apunten a un mismo objetivo. Bueno, eso se llama la cultura de la escuela, que es por elevación. Entonces, un colegio que no tenga una identidad clara, hay un zafarrancho. En el caos, las individualidades se tropiezan. Como pasa en la plaza 2 de Mayo, ¿no? Hay tanto caos que la gente se tropieza, pero si sabemos las cosas, si por elevación el colegio tiene una identidad y un objetivo, esas singularidades se complementan. Luego también me gusta pensar en la escuela como una gran situación de aprendizaje, ¿no? Dicho de otra manera, en la escuela, en el aula se enseña, pero en la escuela se educa, ¿no? Las relaciones de los chicos entre ellos, las relaciones con los menores, con los profesores, el que el chico tenga las oportunidades de desarrollar sus habilidades ejecutivas o expresivas, eso es posible porque el colegio siempre tiene que fomentar, por ejemplo, estos campeonatos, los campeonatos de fútbol o todas las actividades, los espacios que el colegio vaya generando, pueden permitir que el chico aprenda mucho, ¿no? Porque fíjense ustedes, no solamente el aprendizaje tiene que ver, o sea, dicho de otra manera, y ahorita acabo, mi querida Nela, ahora se habla tanto de las competencias, pero yo me pregunto, ¿qué espacio tienen los chicos para hacer cosas? Porque la competencia es un hacer. No hay espacios, todos los espacios es una colisión entre este tipo de deseos buenos en que el chico tiene que desarrollarse y, por ejemplo, la línea claramente definida a la universidad, ¿no? Entonces los colegios se convierten en preuniversitarios. Entonces, claro, un colegio, para que asegurarse que el chico ingrese a la universidad, tiene que darle contenido que la universidad pida. Y como es tan importante el tema de la universidad, acaba castigando estos espacios donde la escuela también enseña, ¿no? O, por ejemplo, las competencias entre los colegios. Yo compito con otro colegio, entonces, claro, ¿qué compito? Entonces yo tengo el IB, con el yo respeto, el otro no lo tiene. Entonces, claro, pero el IB tiene unas condiciones que tengo que respetarlas. Y hay una cosa que voy a decirles, aprovecharé acá que tengo que no me pueden ustedes reclamar, aprovecharía, tampoco me pueden pegar. Los colegios del IB, que son muchos, que están en Perú hace mucho tiempo, hay una cosa que no tienen, o por lo menos se elige. No tiene la enseñanza de historia del Perú, porque el sílabus, ¿no? El currículum de IB no lo pide. Entonces, hemos tenido alumnos que han egresado de los colegios más pintados sin saber qué ha pasado en el Perú. Por la competencia. Ahora, puede ser que me equivoque, pero como no pueden arañarme, pero es una realidad, ¿sí o no? Entonces, claro, este tipo de cosas en que hemos estado con un discurso contrario, porque es verdad, queremos que los chicos se desarrollen, pero tienen muchísimas clases y además me miden
porque me valoran por mis resultados. Entonces, esas cosas, es el momento de mirarlas de otra manera, ¿no? Y luego me gusta pensar la escuela como un mosaico de oportunidades. Entonces, y acá pasan los conceptos de participación, de pertenencia, de liderazgo que mira al servicio, de ir desarrollando estas condiciones que los chicos van dándose cuenta, porque basta que uno al niño le dé la posibilidad de, ¿no? Por ejemplo, me contaron de un caso, que no voy a decir a dónde, pero me contaron un caso, que se les ocurrió que habían algunas dificultades, ¿no? Algunas dificultades, por decirle una cosa, ya, los alumnos de secundaria, de un colegio X, llegaban siempre tarde después cuando tocaba la campana o el timbre, lo que quieran, llegaban tarde a la clase. El colegio había hecho lo necesario y esto no cambiaba. Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no hacemos una convocatoria y creamos los famosos, y hacemos una especie de equipo creativo y que piensen y encuentren soluciones? Y las encuentran. Pero hay que dar la oportunidad. Hay que confiar. Entonces, para que un colegio sea mosaico de oportunidades, hay dos condiciones que tiene que ser. Bueno, tres. Primero, haber definido la zona de autonomía. Tenemos que definir la zona de autonomía para que los chicos se puedan mover bien. Y la zona de autonomía es su propio ambiente. Segundo lugar, el colegio tiene que funcionar muy bien. Si la organización no funciona y tal, no funciona lo otro, ¿no? Y en tercer lugar, y hay que generar y hay que confiar. O sea, tenemos que tener la cultura del no reemplazo. No hay que reemplazar. Y la única manera para que esto no ocurra es que los directivos y los profesores, sobre todo los directivos, pongan a buen recaudo la mentalidad cuantitativa. Pero claro, si yo tengo que evaluar constantemente porque me dan a mí por resultados, ¿qué hace el profesor para lograr los objetivos? Reemplazar a los chicos. Porque claro, si no, a él lo castigan. Entonces, yo con esto acabo. ¿Se dan cuenta ustedes que es un momento sumamente interesante? Porque en verdad, yo por ejemplo, si usted me dice a mí, oiga, bueno, además hay un detalle que también quería, antes que hay mucho tema, quería acabar con el asunto de mosaico de oportunidades, que es lo siguiente, ¿no? La escuela, como corporación, o sea, como institución, como comunidad, donde forman parte no solamente los docentes, los administrativos y el personal de operaciones, por eso es un trabajo muy coordinado, muy ordenado, muy interesante, tiene que dar noticia mediante gestos, mediante formas, lo que quieran ustedes, dar noticia al alumno de que su presencia importa. Y el profesor debe llegar al extremo de que el niño sienta que en el aula alguien le dice siempre, qué bueno que estés con nosotros. Y quiero que se entienda esto porque los problemas que atraviesan los chicos socioemocionales, ahora sí prometo que es la última. Lo que pasa es que el hombre, como es un ser inteligente, está acostumbrado a resolver problemas. Por eso que ha podido resolver los problemas que le han enfrentado en el tema de la pandemia. Y eso no genera incertidumbre ni tampoco genera preocupaciones o ansiedad, ¿no? Al hombre lo que le genera incertidumbre, tristeza, pena, le quita el ánimo es la falta de certeza en las relaciones.
¿no? Cuando los padres de familia están volcados hacia afuera, el chico no siente que la relación está clara, porque el padre de familia tiene unas obligaciones que cumplir. Igualmente pasa con el profesor, cuando el profesor no es docente en el sentido que omite. Entonces, claro, eso es lo que pone nervioso a la gente, lo que pone difícil. O sea, una escuela puede tener todas las aventuras negativas, pero si se mantiene claramente las relaciones director-profesores, profesor-profesor, profesor-alumno, alumno-profesor, papá y tal, hay seguridad. Entonces no hay que cambiar, o sea, no es que la tecnología haya cambiado, no cambia. O sea, el hombre inteligente tiene que responder. No somos nosotros robots, somos personas que tenemos que responder. Por lo tanto, ya para comenzar, esta es una oportunidad espectacular para voltear el colegio, ¿no? Y que si vamos a seguir con los temores y rigideces anteriores, estamos mal. Y en verdad, tampoco el problema es nuestro, en el sentido, o sea, el que tiene que decir las cosas y estar seguro es el MINSA, ¿no? Pero el Ministerio de Educación, cuando habla del asunto, y ayer discutíamos con un grupo de personas, o sea, tenemos que pensar que el cuidado del chico tiene que ser orientado por el tema educativo, no por asustarse, ¿no? Entonces, hay que sacarle el partido positivo al tema de emergencia. Es una buena oportunidad. Y nadie le va a decir lo contrario porque... Y entonces tenemos estos meses para prepararnos, este trimestre para pensar. ¿Cómo será después? Ya cada colegio le dirá, yo no puedo decirle tampoco cómo van a hacer, pero este es un momento muy interesante y yo lo que creo que hay que ser como más avesado porque efectivamente las cosas están de tal manera que hay que sacar el partido, ¿no? Bueno, ahora sí, mi querida Nela, dejo para que me pregunten. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cameré. En realidad el tema es muy, muy amplio. Todos estamos ya con la mirada en el retorno a clases. Todos tenemos cosas en las que pensar y en las que evaluar. Pero quisiera mencionar algo que usted dijo, ¿no? El director y el docente tienen la obligación de dar certezas en tiempos inciertos. Y yo creo que esto se puso de evidencia, en evidencia cuando empieza la pandemia, ¿no? Los profesores que estaban empezando un año escolar de pronto se vieron en una situación nueva y tuvieron que responder. Y respondieron. Y para muchos de los alumnos, el único espacio de normalidad era el espacio en el que podía compartir con su docente, con sus compañeros, en las diversas formas en las que ese trabajo se tuvo que dar. Y ahora que vamos a volver a clases, y justo lo conversábamos cuando cuando abrimos la sesión, también supone un cambio muy fuerte para el docente. ¿Cómo trabajamos o cómo ayudamos al docente a prepararse para esta vuelta a la escuela? Que no es una vuelta a clases, porque clases ha habido todo este tiempo, pero ¿cómo nos preparamos nosotros como líderes y cómo ayudamos a nuestros docentes en esta nueva transición? Bueno, primero mira, Nela, el asunto va en una especie de degradé, ¿no? Hay un entorno general. Entonces, esas informaciones que son generales tienen que especificarse, ¿no? Entonces, el primero que tiene que especificar es el director. Tiene que analizar y pensar, ¿no? El siguiente es el nexo, o sea, el siguiente es el profesor con los alumnos. Entonces, yo solamente para confirmar, quiere decir que, estoy de acuerdo, el director y el profesor son nexos porque tienen que traer la información que reciben y hacerla viable, ¿no? Primera cosa. En segundo lugar, este es un momento interesante para los líderes, ¿no? Yo creo que el tema fundamental es, en estos meses, no sé si van a ir una vez a clase o una vez por semana, no sé. Pero ¿saben qué? Hay que estar con los profesores. Hay que escuchar a los profesores. Hay que ver la manera de qué ha sido esta experiencia de estos años, ¿no?
no ha sido una experiencia, digamos, letal en todos los aspectos, pero hay que escucharla, hay que animarla. Y luego, lo que pasa es que es como una suerte de traer al presente, o mejor dicho, sí, traer al presente desde la vocación del docente lo que vendría a ser lo más importante, que es focalizar al alumno en cuanto a persona y en cuanto a las posibilidades que tiene de desarrollar. Y el profesor mismo tiene que descubrir, o más que relucir su vocación, ¿no? Pero lo importante es que los líderes, como bien decías, tienen que estar con los profesores, ¿no? Y esto tiene que ser durante estos meses y luego comenzar bueno, ya seguimos, ¿no? Después, si me preguntan, les puedo seguir diciendo, pero la primera cosa es estar con los profesores. Eso me parece fundamental, escuchar, hablar, eso me parece genial. Y si tienen grupos para que intercambien ideas, me parece extraordinario. Hay que poner en realidad los prejuicios que hay alrededor del COVID, ¿no? Gracias. Señor Cámara, tenemos dos preguntas. Adelante, adelante. Verónica, por favor, y sigue Jaime. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Hola. Edistio? ¿Cómo estás, Verónica? Mi pregunta tiene que ver con, se ha hablado mucho de los problemas emocionales que han enfrentado nuestros alumnos en esta pandemia. Se ha hablado muchísimo de los problemas de sociabilización y del estrés de estar encerrados y esto, pero creo que se ha dejado un poco de lado la salud mental de los profesores. Porque sí es cierto que hay que acompañar a los profesores en el aspecto pedagógico, me parece un poco que es lo que has estado diciendo, pero considero que es muy importante, si acaso más importante, tratar el tema de su salud mental. Yo hoy me enfrento, nosotros también estamos viendo la vuelta a clases, y me enfrento a profesores muertos de miedo porque viven lejos del colegio y tienen que tomar transporte público para llegar, y me dicen, Vero, ¿y si me contagio? Y yo vivo con mi no sé quién que es paciente de riesgo. Entonces, hay una preocupación muy grande desde lo emocional de parte de los profesores con respecto a la vuelta a clases, y además es reacomodar una vida, porque nos acostumbramos a algo durante año y medio, y ya uno se había más o menos organizado entre la casa, los hijos, eso, y es un reacomodo que además viene cargado de cansancio, de estrés, de la preocupación. ¿Cómo ayudar a estos profesores a entender que sí, que es necesario? Yo les digo siempre, bueno, esto iba a pasar en algún momento, estamos con una carga viral baja, vamos a ir de a poco, ¿no? Como que trato siempre de escucharlos, pero a mí me preocupa mucho la salud mental de los profesores, que entiendo, percibo que no ha sido tan tomada en cuenta en este proceso de pandemia y de retorno, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Me parece muy importante lo que tú planteas. Yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Cuando yo hablo de estar con los profesores significa no necesariamente el tema pedagógico, sino es lo que tú propones para ir descascarando algunas ideas que están en el imaginario de las personas. O sea, efectivamente hay personas que tienen la idea de que estamos en un momento muy atroz con respecto a la pandemia, entonces hay que conversar con ellas, eso está clarísimo. Pero previamente a esto, yo proponía, para mí me parece que estos 120, yo proponía los primeros pasos, ¿no? Antes de volver, que son estos 120 días. ¿Quién tiene que juntarse primero para evaluar los 120 días? Son el equipo directivo. Tienes que anticiparte para tener respuestas a los profesores, ¿de acuerdo? Entonces, porque si no, claro, te van a preguntar, es que la gente lo que quiere saber es qué va a hacer mañana. Son propiamente problemas que nacen de un nerviosismo. Estamos hablando de lo que va a pasar en 4 meses, pero aquí hay respuestas inmediatas. Entonces, y esto implica que primero, por ejemplo, los líderes evalúen, ¿no? Evalúen cómo les ha impactado, cómo les ha afectado, o sea, exactamente a los profesores en costumbres, en hábitos, lo que tú decías, en usos, tanto en su vida personal como en su vida familiar, etc., ¿no? Entonces, claro, yo tengo que saber qué medios debo implementar para saber exactamente cuál es la realidad de cada persona
y lo voy a decir de otra manera, aunque puede parecer un poco empático, pero no. En el Ministerio de Educación trascendió que quienes ponían trabas para el retorno a clase eran los profesores mismos, porque habían conseguido que sin moverse de su casa tenían doble trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que también darse cuenta, porque es cierto, los cambios cuestan. Cuando tú haces un cambio, a una persona tienes que proponerle otra alternativa. No puedes hacerlo ya. No, tienes que decir, mira, ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tienes que ir poco a poco, sobre todo en esta situación. Entonces, hay que ser muy gradual, Verónica, y yo no me preocuparía tanto, sino primero llegar al fondo del tema, porque también hay ganancias propias. O sea, hay dolor, pero también ganancias secundarias, porque a no todos les ha afectado por igual. Hay gente que se ha beneficiado, o sea, hay de todo. Por eso lo importante es que el grupo, el líder, piense, ¿qué vamos a hacer este mes? Pensar, ¿qué vamos a hacer estos 3 meses? ¿Y cómo vamos a responder a los profesores? Entonces, invitar a los profesores y conversar. Si es necesario que se tranquilicen, claro. Y yo lo veo y estoy muy claro. Incluso más, cuando los tengan listos, Verónica, a los profesores, que ya estén tranquilos, el siguiente paso es hacer lo propio con los papás, para que sepan qué quiere hacer con ellos el próximo año. Entonces, sí, hay un tema digamos, hoy en día, qué bueno que lo dices, hay dos virtualidades del directivo. Una es el liderazgo territorial, o sea, abrirse del colegio para comenzar a tener apoyos con otras instituciones, y la comunicación. Definida mi identidad, tengo que saber comunicar. Y el equipo directivo tiene que comunicar bien, poco, pero bien. ¿De acuerdo? No estoy pidiendo que hay que contratar gente, ¿eh? No. Porque son temas educativos que hay que contratar. Más o menos. ¿Sí? Pues gracias. Jaime, por favor, gracias, señor Cabello. Sí, buenas tardes con todos. Hola, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto, señor Cámara. Gracias por este café virtual que hemos entendido muy bien qué es lo que necesitan nuestros estudiantes en esta vuelta al colegio. Y yo me quedo con las palabras claves que usted indicó, que el aprendizaje debe estar centrada en la persona y que más en nuestras niñas y adolescentes. Y es momento, también dijo, es un momento de reflexión, y es cierto, ¿no? Un momento de reflexión por las desigualdades que hemos tenido, y eso ya cumple pues del Estado, los ministerios, qué es lo que deben hacer con toda esta desigualdad que han tenido la población estudiantil con respecto pues a sus equipos tecnológicos, el internet y muchas deficiencias que se ha tenido en esta pandemia. Pero también las escuelas tenemos que repensar en qué cosa hemos hecho nosotros y cómo ha vivido la escuela, y no solamente pues en el transmisor de conocimientos o aprendizajes, porque hoy día nos dimos cuenta que el estudiante en un gran porcentaje no aprende solo, ¿sí? No tiene autonomía, y es una falta de métodos de aprendizaje que no se hizo bien en las escuelas. Y por supuesto, la otra parte es las familias, ¿no? Que esa comunicación que hemos tenido nosotros, las escuelas con las familias, no ha sido muy efectiva, porque la familia tampoco, ¿no?, es un buen acompañante del aprendizaje de sus hijos. Por supuesto, y podemos sacarnos el sombrero con familias que han acompañado excelentemente y mejor que creo que un maestro, ¿sí? Pero una gran parte no lo ha podido hacer. Y creo que eso es las dos partes más resaltantes que puedo rescatar en ese momento, que es uno, es la autonomía del estudiante, y lo otro, el acompañamiento de las familias. Son dos factores tan importantes que tenemos que trabajar desde la escuela, y por supuesto de las familias, no solamente la escuela. Creo que necesitamos que participen la comunidad en sí, el gobierno local y por supuesto el Estado, para ver cómo trabajamos también con las familias y ellos puedan ser un buen acompañante, no solo de transmisión de la cultura,
de su familia, de su comunidad, sino también de la educación que queremos para ellos. Gracias. A ti, más bien, parece muy importante el acento que pones en dos cosas, ¿no? El tema de la persona y la familia. Lo que yo le comentaba a Verónica de la comunicación, hay un elemento central que le corresponde al director. O sea, el director, cuando hablo yo de liderazgo territorial, lo que estoy haciendo referencia es a que debe delegar en su consejo directivo las funciones más operativas. No sé si acá hay directores, pero los directores suelen ser los que quieren decidir todo, ¿ya? No sé por qué, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si ustedes recordarán, lo he contado en otro momento, pero lo voy a contar acá, cuando uno veía las películas de cowboy antiguas, la de John Wayne, por ejemplo, cuando entraban todos al bar, a la taberna, a tomar su whisky, encima de la mesa ponían siempre su pistola, ¿no es cierto? Pa, pa, pa. Entonces, cuando había reuniones de directores, todo el mundo ponía encima de la mesa su celular. Entonces, la pregunta es, ¿para qué la pones? ¿Para qué pones? No, lo que pasa es que, y si me llaman, ¿y para qué te van a llamar? No, lo que pasa es que me pueden llamar porque es que si un chico se porta mal, bueno, pero no hay un responsable. Y si hay un accidente, bueno, o sea, entonces, bueno, en primer lugar, eso hay que dejarlo a lo que le corresponde. Primero, para no achatar la organización. Pero a lo que voy es lo siguiente. Desde el año pasado, bueno, desde hace buen tiempo atrás, y quiero ser enfático, precisamente por el excesivo intervencionismo del Estado, y eso lo quiero decir, poco a poco se ha ido alterando la confianza de los padres de familia en las escuelas. Y el año 20 se han roto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la visión de la autoridad educativa redujo toda la educación o todo el servicio educativo, todo a un solo elemento, que es el económico. Entonces, claro, trajo abajo todo. Entonces, sí corresponde recuperar la confianza con los padres de familia. Que sepan que entre ambos hay una complementariedad. Y al mismo tiempo, el colegio también tiene interés en que el chico sea feliz. Es una primera cosa, ¿no? Se escucha, ¿verdad? Sí. Y, bueno, ese es un tema, la primera cosa que hay que decir. Y eso implica que nos preparemos para que ese saber específico lo incorporemos. Porque hoy en día, gracias a la tecnología, ya no va a haber excusas para que los papás no quieran saber más de sus hijos y el colegio también se reúna con ellos, porque antes era por el tráfico, ahora ya no. Con respecto al tema, al asunto de la persona, que me parece muy interesante, sí es valioso en este periodo que comienza, o mejor dicho, que se inicia, tener la gradualidad, ¿no? Porque, y un respeto a la persona es acogerlos, a los chicos, y ver cómo están, ¿no? Una especie de evaluación integral, pero no evaluación que diera nota, una evaluación nueva. ¿Para qué? Para comenzar a detectar. Hay chicos que, por ejemplo, han tenido dificultades para una cosa, otros para otra cosa. Entonces, hacer grupos y procurar, digamos, no me gusta la palabra, pero la voy a decir, recuperarlos, ¿no? Entonces, sí me parece importante por esas cosas, sí, hay que focalizar, ¿no? Porque si no focalizamos en la persona, no funciona. Y además, yo quiero repetir lo que decía Jaime, me parece muy interesante. Decía una filósofa, respeto, que me parece también interesante, decía lo siguiente, que era una filósofa alemana que se llamaba Edith Stein, decía lo siguiente: la pedagogía que carezca de una respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre?, no hará sino construir castillos en el aire. Lo traduzco de otra manera. Hasta ahora hemos privilegiado la ideología a la observación, la ideología a prejuicios genéricos, y no hemos atendido realmente a la persona. Pero eso implica una definición. Y los colegios, sea cual sea su norte, tienen que tener una identidad, porque a partir de ella se genera la cultura, ¿no?
Me parece muy valioso lo que dice Jaime, gracias. ¿Alguna cosa más, jóvenes? Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario o alguna pregunta? ¿No? Se han asustado, mi tía Nela. Lo que pasa es que pienso yo que la tarea es titánica y todos estamos conscientes de eso, esperando también algunos signos y señales para saber exactamente qué es lo que, o hacia dónde vamos, pero conscientes al mismo tiempo de que tenemos estos 120 días para planificar qué es lo que viene después. Yo quiero agradecerle, señor Cámara, su presencia con nosotros, quiero agradecerle sus palabras. Me quedo con lo que dijo de rescatar en los docentes esa vocación y trabajar alrededor de esa vocación en la vuelta a clases, dándoles a los docentes el soporte que necesitan y recibiendo a los alumnos en esta nueva etapa, conteniéndolos, apreciándolos y que, bueno, todos sepan que estamos contentos de volverlos a ver, ¿no? En físico. Roxy. Sí, justo estaba escribiendo, gracias Verónica, sí, se viene lo bueno. Hay muchos desafíos y a la vez unas oportunidades increíbles que nunca hemos vivido y tenemos que creo que tomar todo eso en cuenta, yo ya empezando a vivirlo por acá directamente en las escuelas en Estados Unidos, en Indiana específicamente, pero les recuerdo que para todo esto creo que la colaboración y la comunidad sigue siendo lo más importante y desde Evolution Perú les agradecemos siempre, no solo por hoy, pero siempre el poder contar con una comunidad para esa reflexión colectiva y ese aprendizaje en comunidad. Estamos en esto juntos y seguimos. Los esperamos la próxima vez en creo que 2 semanas, ¿sí? Y gracias, Cámara, por abrir este ciclo tan importante que verdaderamente es como, ¿no? un nuevo hito para la educación peruana, la educación latinoamericana y la educación a nivel mundial. Gracias a todos, feliz fin de semana. Que lo pasen bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Cámara. Gracias a todos. Gracias. Nos encontramos en 2 semanas. En 2 semanas. Un gusto verlos, señor Cámara. Un gusto verlos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, Chanela. Gracias. Chao, Tita, qué lindo verte. Lindo verlos a todos. Hola, Tita. Hola, Jaime. Genial, interesante, muy interesante. Gracias. Saludos.